Bendiciones, amada hermana. Damos gracias al Señor porque Él nos permite nuevamente reunirnos y escuchar su palabra y ser fortalecidos por ella. Muy bien, podemos recordar el último devocional. Estuvimos diciendo de que manipular el tiempo de Dios diluye la presencia del Espíritu Santo en el actuar. Puede que cumpla usted el propósito, pero no esté en la voluntad del Señor, ¿no? Ahora vamos a ver el siguiente punto. Se desarrolla un espíritu fuerte cuando confiamos en el tiempo de Dios. ¿Ya? Anótelo. Se desarrolla un espíritu fuerte cuando confiamos en el tiempo de Dios. Y eso lo podemos ver en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no intentó acelerar las cosas. Afortunadamente, no intentó acelerar las cosas. Él eligió confiar en el tiempo de Dios. Vimos también en el anterior devocional el ejemplo del rey David, ¿no? Que en su momento él fue posesionado rey de Israel y su reino tuvo éxito. Durante 40 años reinó y porque todo fue en el tiempo de Dios. La palabra de Dios, el versículo que nuevamente vamos a repasar hoy, se encuentra en Lucas capítulo 4, el versículo 4. Dice, el Señor respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta fue la respuesta del Señor Jesucristo a Satanás cuando él le dijo que convierta las piedras en pan. Su espíritu de él estaba fuerte, por lo tanto respondió con la palabra de Dios y le dijo, no solo de pan vive el hombre. Si bien yo estoy con hambre, pero yo debo esperar el tiempo de Dios. Sé que en su momento Él me dará y saciará mi apetito, pero ahora no es la voluntad de Dios que coma una comida que alimente mi cuerpo físico, sino que yo pueda meditar en las cosas de Dios. Y eso me va a sustentar. Vamos a ver más adelante. El Señor decidió confiar en el tiempo de Dios. Por eso le respondió al diablo que no solo de pan vive el hombre. Muchas veces en nuestra humanidad, cuando luchamos como seres humanos en nuestras propias fuerzas, tratamos de acelerar las cosas a nuestra manera, ¿no es cierto? Tratamos de acelerar las cosas a nuestra manera. Y el enemigo aprovecha para inducirnos y mostrarnos cosas que supuestamente son las adecuadas. Tengamos mucho cuidado. Por ejemplo, el Señor Jesús en esa tentación también fue inducido a adelantarse al tiempo de Dios. Satanás le dice en el versículo 8, del 8 en adelante, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le hace pensar esto? Bueno, todo esto es mío, le dice, ¿no? Yo te lo voy a dar a ti. Tú vas a tener ahora la oportunidad de acceder a todos estos territorios. Tú eres quien vas a estar gobernando todos estos lugares. Y le dice, ¿no? El 9, y le dijo, todo esto te lo daré si postrado me adoras. ¿Cuántas veces somos tentados a negociar con Satanás? ¿No? Somos tentados a negociar con Satanás. ¿Por qué? Porque queremos ya las cosas inmediatas. Pero el Señor Jesús le respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras, el Señor Jesús le dijo, yo no tengo por qué adorarte a ti. La palabra de Dios dice que solamente a Él adorarás. Al Dios vivo y verdadero debes adorar. Y a Él solo le vas a servir. Entonces Satanás dice que lo dejó, ¿no?
el diablo, dice, lo dejó y aquí vinieron ángeles y lo servían al Dios eterno, al Rey de Reyes, que estaba tomando forma humana. ¿Para qué? Para poder tomar el lugar que nosotros nos correspondía en la cruz del Calvario. Entonces, usted piense por un momento, amada hermana, todo es en el tiempo de Dios. Y su espíritu va a ser fuerte mientras usted decida confiar en el Señor cada día. Confiar cada día en el Señor. Es difícil esperar en el tiempo de Dios, ¿no es cierto? Parece que en el desierto no hay provisión. Parece que están muy lejos las promesas del Señor. Parece que Dios no está ahí presente, no está escuchando, pero Dios está ahí. Ahí es donde usted debe confiar en su tiempo y así su espíritu se va a fortalecer. Cuando usted sienta desesperación, medite en la palabra de Dios. Pase tiempo orando ante la presencia del Señor. Cuéntele todo lo que le inquieta. Háblele al Señor, aunque Dios ya lo sabe, pero Él quiere escucharlo de su boca. Y cuando usted reconoce sus debilidades, entonces Él ahí le ayuda. Porque el reconocer las debilidades que tenemos, las luchas que tenemos, es decir, Señor, no puedo sola, lo necesito, ayúdeme, restáureme, necesito de ti. Entonces ahí Dios se glorifica. Miren, no era el tiempo aún todavía de que el Señor Jesús tenga que ser glorificado, ¿no? Llegaría el momento. Y vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2. Y esta es una linda lección que nosotros podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo a los filipenses: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Cuán difícil es esto, ¿no? Unánime, sintiendo una misma cosa. El 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Todas las cosas que fueron enumeradas, los consejos que nos da aquí el apóstol Pablo, que seamos unidos, que sintamos una misma cosa, que nos dobleguemos, que actuemos con humildad, dice, todas estas cosas haya en vosotros este sentir, como también las hubo en Cristo Jesús. ¿En quién hubo el amor? ¿En quién hubo la unidad? ¿En quién hubo el sentir una misma cosa? En Cristo Jesús, ¿no? En Cristo Jesús. El cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Qué lindo, ¿no? Él tuvo en su momento la oportunidad de tener todos los reinos del mundo a sus pies, pero no se aferró a eso, sino que dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se despojó totalmente de lo que era, de lo que podía ser, y dependió completamente del tiempo de Dios. Y estando, dice el 8, en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, escucha aquí, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren, estaba empezando su ministerio y Satanás le puso por delante la tentación de decirle: todo esto te voy a dar si postrado te rindes a mí y me adoras. Cuando el Señor Jesús fue glorificado, después de un largo proceso de 3 años, después de pasar por la dolorosa prueba de la cruz, después de dar su vida por usted y por mí. Pero ¿qué pasó? Dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué lindo realmente, ¿no? Cuando usted espera en el Señor, su espíritu va a ser fuerte, porque usted no está confiando en sus propias fuerzas, sino que está confiando en las promesas de Dios. Dios siempre tiene un plan para cada persona. Dios tenía un plan para el Señor Jesucristo, pero no tenía que hacer las cosas a su manera. El Señor Jesús sabía que un día iba a ser glorificado, pero ese momento de la tentación no lo era. Y por eso Él dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso le respondió con la palabra, diciéndole: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Medite en la palabra del Señor. Pase tiempo a solas con Él. Dígale al Señor lo que le pasa. Coméntele a Él todas las aflicciones que usted tiene. Necesita pasar por un desierto. Necesita estar solo muchas veces, sola. ¿Para qué? Para que Dios le pueda hablar. Necesita alimentarse de la palabra del Señor. Y esa es la fortaleza para nuestras vidas. Recuerde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un día todo va a ser diferente. Usted aguarde en esa promesa. Espere en el Señor y que su espíritu se fortalezca cada día mientras usted confía en las promesas de Dios. Que el Señor le bendiga, amada hermana, y nos vemos en el siguiente devocional.